Desde que yo era muy pequeña, mis padres me criaron sin ningún tipo de creencia religiosa, puesto que ellos son ateos. Así es que en mi casa nunca se habló de Dios ni de religión. Así es que, como se podrán imaginar, yo siempre he sido muy escéptica para las cosas espirituales. Todo comenzó cuando mi tía tenía 9 años. Era el día de Navidad de 1972. Ella con alegría ya había abierto un par de regalos, hasta que llegó el último de ellos. Para su sorpresa era una muñeca, pero no cualquier muñeca. Esta era especial porque su abuela se la había regalado. Con mucha emoción la sacó de la caja y la tomó en sus brazos, y le dijo que iban a ser las mejores amigas para siempre. Ella la nombró Wendy. Mi tía se pasaba horas hablando y jugando con la muñeca, a lo cual a sus papás les parecía completamente normal. Para ellos era solo una niña con mucha imaginación, jugando con su muñeca. Era una noche lluviosa, cuando mi tía se levantó por la madrugada. Recuerda que tenía mucha sed y bajó a la cocina para agarrar agua, pero cuando iba a la mitad de las escaleras, recuerda haber escuchado un ruido extraño, proveniente de su cuarto, a lo cual ella no puso mucha importancia y siguió bajando. Mientras estaba tomando agua, de reojo le pareció ver movimiento en dirección de las escaleras. En eso ella volteó para ver qué era, y lo que miró la marcó para siempre. Parada ahí al final de las escaleras, estaba su muñeca. Fue tanto el horror que sintió que hasta el vaso se le cayó. Era imposible. Ella recuerda que Wendy estaba al pie de la cama. No había ninguna manera lógica de que ella llegara hasta ahí. Miraba como una sombra oscura rodeaba a la muñeca, y también cómo sus facciones cambiaban a una manera muy siniestra. Mi tía estaba aterrada. Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una broma, cuando de repente, de la muñeca provino una voz de niña, o más bien, de algo que pretendía ser una niña. Ven a jugar conmigo. En ese momento fue tan grande el horror que sintió como si el corazón se le iba a salir del pecho. Empezó a sentir muchas ganas de vomitar y por un momento pensó que iba a perder el conocimiento. Jamás antes había tenido tanto miedo en su vida. En ese momento trató de gritar, pero su horror era tal que no pudo emitir ningún sonido. Solo estaba parada mirándola fijamente, sin poder moverse. En ese momento la muñeca volvió a hablar. Acércate, vamos a jugar. Al mismo tiempo que levantó lentamente su brazo, mi tía recuerda escuchar cómo crujía el plástico mientras esa muñeca levantaba su brazo. En ese momento mi tía se desvaneció y cuando estaba tirada en el suelo, miró como una bruma negra la rodeaba. Después de unos segundos perdió el conocimiento. La mañana siguiente, mi abuela encontró a mi tía tirada en el piso, al final de las escaleras. Estaba helada. Después ella toda asustada le contó a mi abuelo lo que había pasado, pero él no le creyó. Le dijo que todo había sido un sueño, o tal vez simplemente su imaginación. De igual manera era tanto su miedo que convenció a mis abuelos para que se deshacieran de Wendy. Mi tía miró claramente cómo una fuerza oscura hablaba a través de la muñeca, y aunque ella solo tenía 9 años, sentía que esa entidad no era para nada buena. Para esto, mis abuelos, por no creerle, decidieron no tirar a la muñeca a la basura, sino que solo la guardaron en el sótano. Por mucho tiempo después de esa noche, mi tía seguía escuchando pasos y voces que provenían de allá abajo, e incluso en ocasiones llegó a escuchar como si una niña llorara. Una de las últimas noches en las que recuerda haber escuchado cosas, dice que iba caminando por el pasillo, y cuando pasó junto a la puerta del sótano, escuchó la misma voz de aquella noche, Déjame salir. seguido por unas fuertes patadas a la puerta. Después de eso, de repente toda esa actividad paró, y así pasaron muchos años. Mi tía creció y se mudó de esa casa. Ahora cuando platico con mi tía, de vez en cuando bromeo y le digo que voy a ir por esa muñeca, y claramente le noto su expresión de miedo. Ni se te ocurre ir por ella, mantente alejada de esa muñeca, me dice mi tía algo enojada. Yo honestamente al principio solo lo tomaba como una historia, hasta el día que yo tuve un encuentro personal con Wendy. Aquí es donde entro yo a la historia. Ahora tengo 23 años, pero cuando yo tenía 17,
Un día mi abuelo me dijo que si lo ayudaba a renovar el sótano, a lo cual yo con mucho gusto le dije que sí. Ellos ya habían vivido ahí por más de 40 años y necesitaban hacer más espacio para guardar más cosas. Recuerdo la primera vez que bajé ahí. Había de todo, desde contenedores llenos de juguetes hasta toda la decoración de Navidad. Empecé a mover unas cajas cuando de repente me topé con la famosa muñeca. No puedo negar que sentí un escalofrío al recordar todas las historias que me había contado mi tía. Estaba sentada encima de varias cajas que tenían adornos de Navidad. Mientras estaba moviendo unas cajas, recuerdo haber pensado que mi mente estaba jugando conmigo, porque sentía que la muñeca me seguía con la mirada. Al siguiente día ya casi terminábamos, lo cual honestamente me alegraba, porque quieras o no, tal vez me estaba sugestionando, pero no me gustaba estar cerca de esa muñeca. De repente mi abuelo me dijo que iba a ir a la tienda a comprar algo, por lo cual lógicamente me tenía que quedar sola en el sótano. Pasaron como unos 15 minutos de que mi abuelo se había ido, cuando de repente la luz se apagó. Recuerdo que mientras estaba parada en total oscuridad, me pareció escuchar un ligero ruido en dirección de la muñeca. Les mentiría si les dijera que en este momento no estaba aterrada. Después empecé a escuchar lo que parecían pequeños pasos acercándose a mí. Yo estaba esperando lo peor, y de repente la luz volvió. Era mi abuelo que había regresado. Al verlo sentí como si el alma me hubiera regresado al cuerpo. Pero cuál fue mi horror al ver que la muñeca no estaba donde yo la había visto. Ahora estaba sentada en la esquina contraria del sótano. Puedo jurar que me miraba con una sonrisa siniestra, como diciéndome, yo sé lo que sabes, y nadie te va a creer. Después de eso, toda asustada, le dije a mi abuelo que tenía unas cosas que hacer, y me largué de ahí. Desde ese día jamás volví a bajar al sótano, y las visitas a la casa de mi abuelo fueron menos frecuentes. Después de unos años me moví muy lejos de ellos, y así poco a poco traté de olvidarme de esos sucesos. Pasaron 6 años, hasta que Wendy decidió darme una última visita. Una noche mientras dormía, pude sentir como si alguien me jalaba los pies. No sé si fue mi imaginación o no, pero puedo jurar que miré a la muñeca parada al pie de mi cama. De lo asustada que estaba, mi novio rápidamente se levantó y prendió la luz, y trató de calmarme. Al día siguiente llamé a mi tía para contarle todo lo que había pasado, a lo cual a ella no la sorprendió para nada. Honestamente me aterra pensar que la entidad que posee esa muñeca me haya seguido, y que de alguna extraña manera tenga una conexión conmigo. Ya han pasado 7 meses desde esa noche, y yo solo espero nunca más volver a ver esa risa siniestra de la muñeca. Desde que yo era muy pequeña, mi hermana y yo compartíamos el mismo cuarto. Esto fue hasta cuando ella falleció en 1949, y como es de esperarse, nosotras siempre peleábamos por la misma muñeca, la cual había pertenecido a mi mamá desde que ella era una niña, y que nos las había regalado a las dos. Pero mi hermana, siendo 2 años mayor que yo, y estando más fuerte, siempre me ganaba y se quedaba con la muñeca. En una de esas peleas que tuvimos, sin querer le rompimos el vestido, el cual ya estaba todo mugroso, pero era el único que tenía. Mi hermana literalmente no se separaba de esa muñeca, la traía por todos lados. Esto fue hasta el día que desgraciadamente falleció. Lo recuerdo como si fuera ayer. En ese fatídico día, la muñeca parecía estar llorando. Claramente se miraba cómo le corrían las lágrimas por su cara sucia, como si de alguna manera estuviera muy triste por su partida. Desde ese día nunca más volví a mover esa muñeca, la cual estaba sentada en la cama de mi hermana, en el último lugar donde ella la había dejado. Después los años fueron pasando, y mis padres poco a poco se fueron resignando. En una ocasión, decidieron poner algunas de sus cosas en cajas, para irlas a donar a la iglesia, y algunas otras las iban a guardar en el sótano. Ahora entiendo que ellos trataban de evadir ver las cosas que los recordara de ella. Yo no estaba el día en que ellos metieron la muñeca en una caja, la cual iban a guardar en el sótano. Más tarde, cuando yo llegué a casa, me encontré a la muñeca sentada en el piso, en el mismo lugar donde estaba la cama de mi hermana, lo cual se me hizo muy extraño que mis padres la hubieran dejado ahí.
Para este punto yo tenía 17 años. Unos días después, mi mamá entró a buscarme al cuarto para avisarme que mi amiga había llegado por mí. Fue ahí que miró a la muñeca sentada en el piso, a lo cual a ella también se le hizo muy extraño. Recuerdo muy bien que ese día, mi mamá con un tono molesto me reclamó por qué había traído a la muñeca del sótano, a lo cual yo toda confundida le dije que yo no había sido, que yo pensé que ellos la habían dejado ahí. En ese momento miré cómo la expresión de mi mamá cambió y se puso muy pálida. Después yo me fui con mi amiga. Algo muy extraño que pasaba es que cada vez que en la casa hablábamos de mi hermana, la muñeca parecía llorar, y también cada vez que la movíamos del lugar, especialmente mi mamá que estaba determinada a sacarla del cuarto. De alguna manera inexplicable, la muñeca siempre volvía al mismo lugar de siempre. Después de unos años me casé y me salí de casa, y mi mamá, cansada de que la muñeca siempre se moviera, decidió simplemente dejarla ahí, en el lugar donde mi hermana la colocó por última vez. Mi novio Lucas y yo fuimos de vacaciones a México en abril del 2016, y cuando regresamos a casa, me puse a desempacar las maletas para sacar una ropa sucia y lavarla, y entre las cosas encontré una pequeña figura de madera. Era de una mujer que parecía estar hincada y rezando. Esto me pareció muy extraño, así que cuando miré a mi novio le pregunté. Él me contestó que su amigo y él habían encontrado esta figura al pie de un árbol, en el medio de la nada. Honestamente no sé qué pasó por su cabeza, al creer que era buena idea traerse esa figura con nosotros. Además, no es como si esa figura estuviera bonita, estaba toda desfigurada, muy apenas si podías entender lo que era. Por alguna extraña razón, Lucas decidió poner esa figura en medio de la mesa, lo cual honestamente a mí no me pareció una buena idea. Exactamente una semana después, caminaba por el pasillo y cuando pasé junto a la mesa, pude sentir que esa zona estaba más fría que el resto de la casa. Recuerdo que en ese momento pensé que era algo normal, así que me aseguré de cerrar las ventanas de la cocina y la sala. En los días siguientes empezaron a pasar cosas extrañas. Junto a la puerta hay un pequeño gancho. Allí es donde normalmente colgaba las llaves, pero de alguna manera inexplicable, cada mañana las llaves aparecían en el medio de la sala, debajo de una pequeña mesa. Nosotros no teníamos ninguna mascota, y yo sabía que Lucas no hiciera algo así para asustarme. También el foco de la sala cada rato se fundía, y tenía que estarlo cambiando constantemente. Un teléfono que está en la sala de repente empezó a sonar a todas horas del día. En unas ocasiones yo lo contesté, pero solo se escuchaba estática, y lo que parecía ser un balbuceo, pero nunca llegué a entender qué decía. Después, unas noches en las que me iba a dormir, cuando recargaba mi cabeza en la almohada, podía sentir algo debajo de ella, y cuando la quitaba para ver qué era, de alguna manera inexplicable esa figura había llegado ahí. Esto me pasó 4 o 5 veces. Una noche que estaba sola en casa, estaba mirando una película en la sala, cuando de reojo miré una figura oscura en medio del pasillo, como si me estuviera espiando. Recuerdo que traté de no voltear hacia allá, como para que no se diera cuenta que ya lo había visto. Hice de cuenta como que nada pasó y seguí mirando la tele, pero honestamente estaba aterrada. Después de reojo miré cómo esa sombra poco a poco se iba disipando. Mientras estaba ahí sentada del miedo que tenía ni me podía mover, sentí como si alguna fuerza invisible me impidiera hacer algún tipo de movimiento. Gracias a Dios, unos minutos después mi novio entró por la puerta. Yo recuerdo que en cuanto me saludó, yo le dije que fuéramos a comprar comida, a lo cual él todo feliz me dijo que sí. No era que yo traía hambre, sino que quería salir de la casa para contarle lo que me había pasado. Mientras estábamos sentados en el carro, yo le empecé a contar con detalle todo lo que me había sucedido, a lo cual él solo estaba callado escuchándome. Honestamente, en este punto yo pensé que él solo se iba a reír de mí y no me iba a creer, cuando de repente me dijo que él también había visto esa sombra, que varias veces la había visto al pie de la cama cuando se levantaba. Se atallaba los ojos para ver si no estaba imaginando cosas, pero no. Ahí seguía esa sombra parada. Después, poco a poco se desvanecía,
Platicando caímos en cuenta que todo eso empezó a pasar desde que trajimos esa figura a casa, y esa misma noche cuando regresamos, sacamos esa figura para afuera y la prendimos en fuego, y desde entonces ya no volvió a pasar nada extraño en la casa, y ya no se siente ese mismo frío de antes. Cuando yo era un niño y fuimos de visita a Nueva Orleans, mi familia fue a un local donde vendían cosas para hacer vudú. No recuerdo cómo se llamaba, pero no era uno de los lugares populares para los turistas. Más bien estaba como más escondido. Recuerdo que batallamos un poco para llegar a él, y honestamente ahorita no sé por qué me pareció buena idea comprar un muñeco de ahí. Tal vez en mi inocencia de niño no pensé que había nada malo con eso. Era un mono hecho completamente de tela negra, sin ningún tipo de facción. Solamente era la figura de una persona. Después de mucho tiempo me di cuenta que ese tipo de muñecos son utilizados para la magia negra. Recuerdo que desde ese día, muchas cosas extrañas nos empezaron a pasar en casa, y llegó al punto de que nos tuvimos que mover de ahí. Recuerdo que cuando estaba solo en mi cuarto, de repente empezaba a escuchar murmullos, en un lenguaje que no conocía. En una ocasión escuché como un hombre me susurró al oído, Jonathan. Lo cual me dejó completamente paralizado. Literalmente pude sentir su aliento en mi oído. Recuerdo que esa vez yo todo asustado les dije a mis papás, pero no me creyeron. Pensaban que todo me lo estaba inventando yo. En ese tiempo yo tenía 12 años, pero lo que hizo que ellos cambiaran de opinión, y fue la razón principal por la cual nos movimos, fue que una noche cuando mi mamá estaba dormida, de repente abrió los ojos y miró un hombre flotando encima de ella. Dice que la miraba fijamente a los ojos sin parpadear, y al mismo tiempo sentía como esa presencia le cortaba el aire. Esto duró como 1 minuto. Después miró cómo ese hombre poco a poco se iba desvaneciendo, y fue entonces que mi mamá desesperadamente agarraba aire. Al siguiente día nos fuimos de ahí y rentamos un lugar muy cercano a esa casa, y nos hicimos amigos de la nueva gente que empezó a vivir ahí. Después, con el tiempo, la señora le contó a mi mamá que sus hijos estaban escuchando murmullos en el cuarto. Para esto nosotros nunca le habíamos dicho nada de lo que nos había pasado, para no asustarlos. Honestamente, con el paso del tiempo, no sé si esa presencia ya habitaba ahí, o si todo fue por culpa del muñeco que llevé a casa, pero de lo único que sí estoy seguro es que nunca más llevaré a casa algo relacionado con el vudú.